Buenas noches. Esta semana la política se movió a la par con la vacunación, o más bien, la vacunación se movió al ritmo de la política. El lunes el gobierno recibió con todos los honores una caja con 50.000 dosis de Pfizer. Desde entonces el presidente, la vicepresidenta y varios de los ministros se han tomado fotos por todo el país. Los mandatarios locales, por supuesto, no se quedan atrás. Hay comitivas para recibir cajas, vacunas escoltadas con tanquetas y muchos aplausos. Hoy repasamos el show de la semana y analizamos esta estrategia de propaganda y gestión con María Esteve, directora de Llorente & Cuenca en Colombia, y Juan Fernando Giraldo, cofundador de Búho Media. Aprovechamos también para comentar los hechos de la semana, el proceso del expresidente Álvaro Uribe, las alianzas en la izquierda y el centro y la escandalosa cifra de ejecuciones extrajudiciales que reveló la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí arranca Zona Franca. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Los saludamos desde Plaza Claro. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios con el hashtag Francamente. Y hoy me acompaña finalmente en la semana el codirector de esto, Daniel. ¿Qué dice Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, aquí todavía me siento un poco raro en el puesto que no es el mío. Cuando quiera cambiamos y usted pasa aquí. No, fresco, es viernes. Bueno, es viernes y es una buena oportunidad para hacer un resumen. Es la primera vez que estamos juntos acá en viernes. Sí. Entonces vamos a probar algo distinto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tengo una lista de cosas, mejor dicho, que ordenamos una lista de mercado de temas de la semana, del show de la vacuna, pero yo creo que empecemos con una cosa que usted hizo esta semana grande sobre el proceso. Estuvo bueno, ¿no? Pues yo lo estuve viendo y fue una cosa grande. El proceso de Uribe que se va a empezar a mover, parece que ahora sí. Sí, el proceso de Uribe ya tiene un tiempo límite para que el fiscal tome una decisión. Es la primera semana de marzo. Tiene que decidir si hace un escrito de acusación, de preclusión o pide un archivo. Es decir, vamos a ver finalmente las cartas del fiscal Jaimes, que es el fiscal donde ahora está este caso, luego de que Uribe renunciara al Senado, saliera del fuero de la Corte Suprema de Justicia y llegara a la Fiscalía de Francisco Barbosa. Claro, y pues las apuestas están diciendo que el fiscal Gabriel Jaimes va finalmente a archivar eso o no va a adelantar con la acusación. Precluir, es toda una vaina como de términos jurídicos, entonces la preclusión es básicamente un escrito que le presenta el fiscal al juez diciendo, mire, yo creo que aquí no existen los delitos que presumen las víctimas y entonces por estos y estos argumentos se debería precluir el caso. Eso significa que el juez debería decir que no existió el delito, es básicamente una absolución y eso es lo que mucha gente está sintiendo porque el fiscal Jaimes ordenó hacer alrededor de 60 pruebas. Sí. 60 pruebas y esas pruebas ya nos dan una idea de qué es lo que va a pasar. Yo creo que lo que usted va a mostrar de Granados y de Cepeda ahí empieza a dar luces acerca de por qué esas pruebas están generando la sensación de que la Fiscalía de Barbosa va hacia la preclusión. Aquí vamos a tener en un minuto en pantalla un fragmento de Jaime Granados, el abogado, uno de los abogados de Álvaro Uribe, que estuvo diciendo esto a propósito del proceso y también está Iván Cepeda presente. Vamos a verlo. En este caso, estamos encontrando evidencias que muestran que todo lo que ha dicho Álvaro Uribe Vélez está corroborado, de que él nunca buscó que nadie dijera algo en contra de la verdad, nunca buscó estimular a alguien que dijera algo en contra de la verdad. Por el contrario, hay muchas personas que querían decir cosas que no se les permitió que lo dijeran porque hay intereses en Colombia que se oponían a que conociera la verdad y que ahora están preocupados porque sí se va a conocer la verdad y ya se sorprenderá el país cuando conozca esa verdad. Ya se sorprenderá el país. Después de eso, Iván Cepeda dijo, mire, nos está anticipando que nos vamos a sorprender porque vamos a encontrar que el proceso va a preclusión. A ese programa también estuvo Ginette Prieto, que es periodista investigativa de La Silla Vacía. Ella es una persona que sabe procesar grandes cantidades de información y eso fue lo que hicieron en La Silla esta semana. Esa es una buena forma de poner que come libre y que se sienta a leer el expediente. Pues, ¿usted se imagina analizar las 63 pruebas que ordenó el fiscal Jaimes y decidir si van para uno u otro lado? 63 pruebas. Y en ese artículo La Silla Vacía planteaba que
varias de las pruebas de Jaimes no parecen estar conduciendo a enfocarse en Álvaro Uribe, sino en otros elementos del proceso. Exactamente. Entonces, de las 63 pruebas, 50 de ellas, es decir, la gran mayoría, más o menos una de cada 6 pruebas, van a buscar cosas como las SIMs de Juan Guillermo Monsalve, que es una persona clave en el proceso, obviamente, pero no es la persona que está imputada en el proceso. La persona que está imputada en el proceso es Álvaro Uribe Vélez y no Monsalve. Obviamente es importante saber qué tenían las SIMs de Monsalve, pero entonces 50 de esas pruebas no son sobre Uribe o lo que hizo Uribe, sino son sobre los testigos, cómo eran sus condiciones carcelarias, y ahí hay una cantidad de argumentos de la defensa de Álvaro Uribe que empiezan a resonar. 36 pruebas, y entonces aquí ya hay un ejercicio un poco más editorial que hizo Prieto, y es decir, de estas pruebas a uno le parece que estas pruebas podrían apoyar más los argumentos de la defensa, es decir, de Álvaro Uribe, los argumentos de las víctimas, es decir, de Iván Cepeda, o son neutrales, y ella encuentra que 36 de esas 63 pruebas tienden a apoyar más los argumentos de la defensa, pruebas como la de si Monsalve tenía lujos o no en la celda. Sí, para poner ahí un contexto breve, Juan Guillermo Monsalve es el ex paramilitar que pues, se ha sostenido en el testimonio diciendo que él participó cuando existía la finca Guacharacas, muy joven, pues de actos delincuenciales de paramilitarismo ahí. Y mucho de lo que se han centrado en los medios y en la defensa del expresidente es pues poner en cuestión a estos testigos, ¿no? Particularmente a Monsalve. Claro, precisamente entonces por eso, por ejemplo, la defensa dice esta gente nunca fue paramilitar, eran delincuentes comunes. Es una de las cosas que dice. Y varias de las pruebas del fiscal Jaimes son, por ejemplo, remitir al Alto Comisionado para la Paz o a la oficina del Alto Comisionado para la Paz la inclusión de Juan Guillermo Monsalve en un proceso por paramilitarismo y de desmovilización. Ya sabemos que Juan Guillermo Monsalve fue supuestamente paramilitar, pero nunca se desmovilizó. Es decir, son pruebas que indican que el fiscal va a recibir una carta de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, o de lo que era en ese entonces, diciendo, no, Juan Guillermo Monsalve no estuvo en un proceso por paramilitarismo, lo que podría ser interpretado como una prueba que le va a ayudar a la defensa del expresidente Uribe. En teoría vamos a saber en un par de semanas si la Fiscalía lo va a llevar a juicio. Recuerdo que una de las últimas cosas grandes que hice en la mesa de centro fue un video donde analizábamos esta estrategia de defensa del expresidente con algunos medios, pero digamos que vamos a dejar la cobertura del proceso para no entrar yo. Como toda la filtración a la revista Semana. Se llama Los Impolutos, de ahí pueden sacar algunas conclusiones, pero muy recomendada esa historia de la silla vacía, y lo voy a meter ya en otro tema. Yo estuve ayer aquí hablando, pues no estuvieron presentes, pero vía Zoom con Holman Morris, con Armando Benedetti y con Gustavo Bolívar, y estuvo también Laura Ardila desde Barranquilla, sobre estas movidas del petrismo que parece que hubiera picado en punta, yo creo que tratando de prever el escenario del otro año, pero está pasando algo también importante, y es esta coalición de los alcaldes de derecha que quieren llegar a una consulta aparentemente con el uribismo. Entonces, y aquí le pongo la historia que trabajamos ahí en la silla. Llegamos tarde, esto lo sacó primero el diario El Tiempo, fue el que pisó primero, el que tuvo la chiva de esta coalición. El combo de los alcaldes ayuda a desuribizar la coalición de Álvaro Uribe. Con la entrada de Enrique Peñalosa a la contienda presidencial se comienza a consolidar un segundo carril para que el expresidente lleve a su candidato a la segunda vuelta de 2022. Entonces, ¿cuál es la noticia ahí? Que Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, y Alex Char, el exalcalde de Barranquilla, acordaron ya hacer una consulta entre los tres. El mecanismo puntual de la consulta todavía no está acordado, pero todo apunta a que será una especie de encuesta, porque tiene que ser una consulta que se haga antes de la fecha de marzo. Acuérdese que en marzo del 2022 vamos a ir a elecciones para el Congreso, y en esa misma fecha es que existe todo el aparato electoral para hacer las consultas interpartidistas, como las que hicimos hace 4 años, en las que participó Gustavo Petro con Carlos Caicedo de la izquierda, en las que no participó Sergio Fajardo, y que fue una de las cosas que generó la atención ahí. Y la consulta en la que participó Iván Duque con Marta Lucía Ramírez, con Carlos... que votaron con fotocopias, en un momento se les sacaron los paquetones. Y entonces esas consultas se van a hacer en marzo, pero Fico, Peñalosa y Char dijeron, nosotros antes de eso vamos a elegir a uno de los tres para tener como a un alcalde que represente las voces de las regiones en la discusión que después van a tener los uribistas que tienen problemas de candidato. Usted lo sabe, la muerte de Carlos Holmes deja un vacío grande, ahí está el cuento de Tomás Uribe,
Uribe, que no cuaja del todo, Rafael Nieto, Paloma Valencia, son nombres menores, digamos, dentro de la política, con menos trayectoria. Entonces, lo que argumenta ahí en ese artículo Juanita León es que esto le da una vía a Álvaro Uribe para tener un candidato fuerte que no sea del uribismo, ya que no tiene buenos candidatos, y que el uribismo además va a arrastrar un poco con tal vez la mala imagen que deje el gobierno de Iván Duque, y le da una vía para llegar con un candidato de él a las elecciones del 2022. Pacheco, pero lo veo muy dateado, ¿lo puedo invitar a comentar un día de los míos? Está lleno de información, pero eso lo gana Char, ¿o no? O sea, esa consulta... No, pero depende del mecanismo, ¿no? Porque si fuera una consulta por votos, pues claro, yo no me metería con Char, o sea, si usted hace la consulta en Bogotá, yo decía, de pronto le llegan, no sé, 200.000 personas con camiseta del Junior a votar en Bogotá y gana Alex Char. O pasa esto de cuando fue la consulta entre Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, que si la consulta es abierta, mucha gente que no hace parte del partido o no es de los afectos, entra de alguna manera para ver si puede inclinar la balanza. Claro, pero es un acuerdo que ya es importante, porque que se hayan puesto de acuerdo en una cosa tan difícil, donde hay grandes egos. Federico Gutiérrez quiere ser presidente, Enrique Peñalosa lo ha querido hace mucho tiempo y ha fracasado muchas veces, y Alex Char, por supuesto, también lo quiere, o al menos creemos que Fuad Char quiere que Alex Char lo quiera. Entonces es un avance, sobre todo un avance que va a contrastar con lo que vamos a hablar ahorita, y es con el drama de la izquierda y las peleas de la izquierda. Usted lo mostró anoche en su programa un poquito, y en cambio estos tres exalcaldes calladitos por debajo llegan a acuerdos rápido, acuerdos que ya empiezan a armar un poco lo que será esa coalición de derecha. Pero si les soy honesto, lo que yo veo ahí, a los que veo más quietos son a los de el centro, los verdes fajardistas, que anunciaron que en abril 7 va a pasar algo. Bueno, ese anuncio fue rarísimo. Pero además es una foto como ahí todos sentados regañados con un tapabocas. Pero ¿qué se están esperando? O sea, ¿qué están esperando? ¿Abril? Y Benedetti les tiró varios hablazos ayer. Queríamos tener anoche en el programa a Roy Barreras, estaba cogiendo un avión y no pudo acompañarnos, porque esa fue otra historia interesante de la semana. Ya vamos a poner ahí en pantalla algo sobre esto, y es que finalmente es lo que van a llevar Roy Barreras y Armando Benedetti a esta coalición del petrismo. Ellos en teoría dicen, por un lado, Benedetti, que les recomiendo, fue una entrevista interesante, dijo ayer varias cosas, pues ya uno puede discutir qué tanto de eso está de acuerdo o no, pero él decía, yo voy a ayudarle a organizar una campaña presidencial, que es algo que ellos no saben, y voy a traer alianzas con ricos y con empresarios. Y mientras tanto, Roy Barreras, en teoría, va a llevar como personas que estuvieron en el proceso de paz del santismo. O sea, Benedetti y Roy, el garrote y la zanahoria. Entonces, Benedetti es el garrote contra el centro, que me imagino que dio harto garrote anoche. Sí. Y Roy, en cambio, es la zanahoria. Roy venía de ese lado, ¿no? Roy es un político que ha reivindicado que el centro existe, que ha dicho que él lo que está aportando en esa coalición con Gustavo Petro es, de hecho, la centroizquierda, y que él pone el centro y Gustavo Petro pone la izquierda, mientras que Benedetti ha dicho que el centro no existe, que eso es una manada de tibios, que hay posiciones definitivas en la vida, que él ha tenido todas, pero ahora está, bueno, eso no lo dice él, se lo añado yo, él ha tenido todas, pero ahora está en la izquierda. Y por primera vez Gustavo Petro tiene a un gerente de campaña, a un jefe de debate, que ya es Benedetti, ya habla como el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, que conoce de la política en su manera más mecánica, ¿no? Armando Benedetti es un senador que sacó, creo que 70.000 votos en las pasadas elecciones, que sabe de clientelismo, sabe de opinión, y se mueve muy bien. Usted sabe que Benedetti podrá hacer muchas cosas, pero es un hombre encantador que es muy bueno entender puentes. Aquí él negó cuando Laura Ardila le preguntó sobre la maquinaria que él podía traer, se sintió súper ofendido, pero es un hecho que él sí puede traer un lenguaje de puentes con otros sectores, pero a la vez también tiene un conocimiento en mecánica electoral de cómo es que van a tratar de ganar eso. Pues sí, Benedetti puede ir y sentarse con unos empresarios y convencerlos de que Gustavo Petro no es tan peligroso como algunos empresarios piensan que es. Benedetti además viene de una familia política de mucha trayectoria, su papá fue senador de la República, su papá fue ministro de Comunicaciones, y viene de un establecimiento político que de alguna forma ha tenido una relación larga con el establecimiento económico de este país y podría agregar una pizca de tranquilidad.
dos puntos que me llamaron la atención, bueno, de varias cosas que conversamos ayer. Uno, que veo a Holman Morris haciendo ya fila para lanzarse al Congreso, estoy seguro que va a estar en esa lista, o al menos es el tipo de respuestas que usted recibe como, pues sí, pero no, como Alejandro Gaviria, que lleva 2 semanas dando entrevistas para decir que no va a ser candidato, es como, no hace una ronda de medios para decir que no. Y el otro punto, ¿Lo vio en el programa de Carolina Sanín? Sí, pues estaba un poco más largas que las preguntas que yo hacía en la primera semana, que hacía preguntas y tocaba salir a una pausa porque no había terminado. Le pasó eso a Carolina. Y el segundo punto que también me llamó la atención es, a ver, la Colombia Humana sigue enfrentando un debate interno sobre el liderazgo de las mujeres en el partido. Y la llegada de Holman Morris a esa lista va definitivamente volver a poner ese debate inevitablemente de frente y en el centro. Y Gustavo Bolívar habló un poco de eso, como con un lenguaje cuidadoso, porque ellos mismos saben que han cometido errores y no es fácil además encontrar voces de la Colombia Humana de ese nivel que, por ejemplo, usted tuvo aquí hace un par de semanas a María José Pizarro, pero no hay muchas más después de ella dentro de la Colombia Humana en ese nivel de congresistas, de líderes, de voceros. Pues es que se están yendo. Entonces Ángela María Robledo se fue, Claudia López, que llegó a apoyarlo en segunda vuelta, ahora es antagonista del petrismo, ¿no? Estamos hablando de voces femeninas líderes a nivel nacional, esas son dos, adentro otras personas que tenían menos vocería, pero pues digamos que María Mercedes Maldonado también se fue, pero ojo, llega Margarita Rosa de Francisco, y aquí uno dice, bueno, es que la política realmente es impredecible. ¿Y a dónde va? Exacto, ella va a llegar obviamente con votos, porque si se lanza al Congreso queda, pero ¿y qué lugar va a ocupar ahí en esos cuadros directivos? Además, ella fue la que leyó el lanzamiento del pacto histórico. Claro, a mí me parece fascinante lo que está pasando ahí en la izquierda, y la llegada de Margarita Rosa como le agrega glamour al poco glamour que tenía la izquierda de ese lado, y además agrega un poco de influencia femenina, de intelectualidad recientemente adquirida. Y puede sí, como algo que ella empezó a hacer a poco, empezar a escribir, de hablar de política. Pero venga, le pongo un tema antes de que... Pero imagínesela en una contrapregunta, en una entrevista, vamos a... Claro, es que es difícil saber exactamente cómo desembocaría ella en una política, eso hay que verlo en la práctica, cómo se jugaría. De todas maneras, yo insisto, los que están más quietos son los del centro haciendo anuncios desde salones comunales. Yo pienso que Sergio Fajardo tiene que estar muy preocupado con una candidatura de Alejandro Gaviria, eso les podría romper completamente esa idea, pero vamos a ver qué anuncios hacen ellos, eso sí está pendiente de si hacen otra jugada. Gaviria se gana un voto? O sea, acuérdese de Humberto de la Calle, un señor que había sido vicepresidente de la República, sí, constituyente, ministro de gobierno, que fue el jefe negociador del acuerdo de paz y salió y sacó 400.000 votos. No, y además hizo campaña como sin ganas. Venga, una última foto que quiero mostrar antes de que vayamos a la pausa y nos metamos en el tema central, y fue la portada de hoy del Espectador sobre las ejecuciones extrajudiciales. Ayer hablamos brevemente de este tema, pero pues impresionante, ¿no? 6.402 víctimas reporta la Jurisdicción Especial para la Paz, que es casi 3 veces los registros que se tenían, y pues que evidentemente generó una reacción del expresidente Álvaro Uribe, que en mi opinión, pues básicamente él dice que responde por todo, pero pues no dice que eso no tiene nada que ver con él, y es lo que hemos visto también, un tema importante. A ver, ¿qué dice Uribe ahí? Yo creo que hay que pararle bolas. Es ¿de dónde salió esta cifra? Sí. Entonces, lo que dice la JEP es que esta cifra salió de cotejar cifras de la Fiscalía, del Centro de Memoria Histórica y de algunas ONG, incluyendo una ONG que se llama el Colectivo Colombia Unión Europea, sí, ¿no? Y entonces esto nadie lo tenía en sus cifras. De hecho, esa de dónde están, ese póster amarillo que censuraron en un momento, que censuraron, ni siquiera ese, que era como el más crítico al gobierno de Uribe, tenía una cifra tan alta. Entonces creo que la JEP además ha dicho, esta no es una cifra definitiva, pero detrás de esta cifra hay personas. Es decir, no es una cifra que nos sacamos del sombrero, esta es una cifra de víctimas, y es una cifra que es el punto de arranque para ir precisando la magnitud real de los falsos positivos. Lo que sí tiene ese auto, me parece a mí, es ya una idea de para dónde van. Y para dónde van, es decir, aquí una práctica sistemática durante un periodo específico, que fueron los 2 gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, sí, y que se acabó cuando se dieron cuenta en el gobierno y estaba Juan Manuel Santos de ministro, que debería llevar alguna de la responsabilidad política. Hay 4 política. ministros de defensa que tienen que hablar durante el gobierno de Uribe. Uribe, Marta Lucía Ramírez, Camilo Espina y Juan Manuel Santos. Ahora, yo no sé si el Centro Democrático, sobre todo el expresidente Uribe, hasta alturas de la vida, vamos a entrar en una discusión de si eran más o eran menos, porque lo cierto es que
Eduardo Cifuentes, el presidente de la JEP, está empujando un debate. Pues digamos, se quejaban de que la JEP no estaba haciendo nada, la JEP se está moviendo y la pregunta es ahora, si nos quedamos en la matemática de los números o si empezamos a tener respuestas de qué fue lo que pasó. Claro, y ahí la JEP va a decir que este es un fenómeno sistemático, que no es, como lo siguen sosteniendo algunos militares y algunos miembros del gobierno Uribe, incluyendo el expresidente Álvaro Uribe, un tema de manzanas podridas. Bueno, tengo que ir a una pausa, Pacheco, porque pues a usted no lo aprieta el productor, pero a mí sí. Vamos a ir a un corte comercial y entramos en el tema central de este programa. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos transmitiendo desde Plaza Claro. Ustedes nos están viendo por el streaming de YouTube, por Red Más y por supuesto por la plataforma de Claro. Los estamos leyendo con el hashtag Francamente. Antes de entrar en materia sobre el show de la vacunación, que eso se volvió una pequeña pandemia en la semana, vamos a ver esta nota que hizo en la calle nuestro periodista Oscar Felipe Agudelo y retomamos. Vacunas, vacunas y más vacunas. Todos hablamos del tema, pero cuando le llegue su hora, ¿usted se vacunaría? Sí, claro. Para que algún día terminemos con esto hay que llegar al punto en que todos estemos vacunados. Sí, que es necesaria para evitar contagiarme. Y además yo pienso que de todas maneras los estudios científicos que se han hecho, pues yo creo que la respaldan. Pues lo he estado pensando porque resulta que yo tengo antecedentes de alergias. Como me pongo la de la influenza, pues yo creo que no habrá ningún problema con esta otra. Sí, claro. Inclusive ya estoy en la lista por mi EPS. En este mini sondeo de Zona Franca fue muy difícil encontrar un antivacunas, pero sí, los antivacunas existen. No me pondría la vacuna porque no confío. Hay algo que se llama un nuevo orden mundial. Hay familias a nivel mundial que están controlando la parte política y económica y esto es un negocio. ¿Qué familias? ¿Por qué países? Los que siempre han tenido los Rothschild, los Rockefeller. La mayoría de personas está dispuesta a ponerse la vacuna, pero quizá la mejor noticia es que la mayoría entienda la importancia de esperar su turno en la fila. Yo no soy la primera persona en la línea, no soy la primera persona a la que deberían ponerle la vacuna, creo que ese tipo de cosas debe respetarse. Yo tengo mucho respeto por la gente mayor, me parece que es algo, y pues por algo está un orden, ellos son los que más probabilidad de muerte tienen. Yo espero mi turno. No, señor, yo trato de no colarme en ninguna fila. Okay. ¿Y el show político con las vacunas? Pues a nadie le gustó. Las vacunas recibirlas y ya para los hospitales, para las clínicas, pero no que una foto que no sé qué. No, para llevar una vacuna no hay que llevar 9 carros, 10 carros. Pura propaganda política que están haciendo. Llegó el nuevo Salvador con las vacunas. No sé cómo llamarla, esa cuestión de que se pongan, que tengan que sacarse en las fotos, que parezca el presidente con no sé cuántas personas a recibir unas cajas. El presidente y el ministro de Justicia viajando por todo el país para poner 1 o 2 vacunas. Y tantos problemas que tenemos en la justicia. Bueno, antes de que nos acusen de estar desinformando, lo que el señor dice no es cierto, la vacuna no va a ser un chip de Bill Gates, ni nos van a contratar los Rochester, ni va a pasar nada con George Soros. Entonces, pero pues estábamos buscando gente que las encuestas dicen que son muchos más, pero pues Oscar estuvo en la calle preguntando y por lo menos no aparece. Sí, dicen que son como 40%, pero ahí era que como uno de 10, sí, uno realmente de 8. No está tan claro. Vamos a recibir ya mismo a nuestros 2 invitados con los que vamos a comentar lo que pasó esta semana. María Esteves, directora de Llorente y Cuenca en Colombia, es una consultora en comunicación y asuntos públicos. María, bienvenida a Zona Franca. Hola Carlos, hola Daniel, hola Juanfer. Y está también con nosotros Juan Fernando Giraldo, cofundador de Búho, Medición y Evaluación de Comunicaciones, una consultora también experta en estos temas. Juan Fernando, bienvenido. Hola, Daniel y María, un gusto verte. Usted invitó Spin Doctors. Invité a hacer un análisis de Spin Doctors y quiero empezar una pregunta general, María, y es,
Estas fotos y esta, por ejemplo, y a medida que ustedes van respondiendo vamos a seguir poniendo otras, esta foto con el B de la victoria de la vacuna que fue tan viral, además al lado de un aviso que decía Improv en el aeropuerto el lunes del gobierno, ¿esta foto sirve? ¿Esto realmente a la gente le está calando? Lo oímos muchísimo. ¿Cuál sería una primera impresión de esto, María? Hombre, yo creo que la emoción del momento y la necesidad de celebrar un hito pues siempre tiene una connotación y para unos será mucho y para otros será poco, ¿no? Pero creo que lo importante es el esfuerzo que se está haciendo por construir confianza alrededor de un proceso del que necesitamos que la mayor cantidad de personas hagan parte, ¿no? Y luego podemos entrar en más detalles sobre cómo construir esa confianza desde la perspectiva más técnica, que es, digamos, sobre lo que yo quisiera aportarles. Pero de manera específica sobre la imagen, hombre, pues es un momento emocionante y detrás de ese momento pues seguramente ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo y ni hablar, digamos, de lidiar con la presión pública alrededor de que se diera este hito, con poco, con mucho, pero que se diera. Así que yo en general creo que solamente es la representación de la celebración de un equipo de trabajo. Y Juan Fernando, es que creo que lo que dice María, a ver, para darle el mayor beneficio de duda al gobierno y a los que están posando en las fotos, es importante y las cifras lo indican que hay un alto nivel de desconfianza inicial, ¿cierto? Cerca del 40% según unas buenas encuestas del DANE que tienen un tamaño de muestra mucho mayor que los tamaños de muestra de las encuestas políticas. Dicen que hay una cantidad de gente que no se quiere poner la vacuna. Entonces aquí hay un ejercicio legítimo de comunicación pública, de mostrar a los mandatarios y a las personas que se están poniendo la vacuna, pero por otro lado hay también todo un ejercicio de sacar provecho político con la llegada de la vacuna y desde el presidente, pasando por los alcaldes hasta los gobernadores, han pecado un poco de eso. Y uno entiende que lo hagan un poco, pero no sé si ya llegó a un punto donde es demasiado. Sí, yo creo que María toca un punto crucial ahí y es el hito. Y efectivamente, si uno ve lo que está pasando tanto a nivel de gobierno nacional como gobiernos locales, es la foto de esto fue difícil, esto fue duro y miren que lo logramos. Y al poner el hito, la foto del hito y el símbolo de lo que está ocurriendo en la llegada de las vacunas, y obviamente en retrospectiva y desde un escritorio se ve fácil, pero tal vez haber elegido la primera vacuna habría permitido que la narrativa no fuera sobre nosotros, gobierno, lo difícil y lo duro. De hecho, el discurso del presidente también es un poco en esa línea, e incluso los alcaldes locales. Entonces, creo que la desviación de la atención alrededor del show, que yo creo que es necesario, es muy difícil tratar de meterse en las pantallas de los ciudadanos sin darle un poquito de carne a los periodistas para que puedan estar ahí enfocados. Sí llevó a una narrativa muy volcada sobre cómo fue un esfuerzo difícil para el gobierno y no tanto por la oportunidad de decir qué es lo que viene, efectivamente, y aunque el 40% no significa que sean antivacunas, eso es que mencionaba Daniel, sí hay una población todavía con muchas preguntas sobre lo que va a ocurrir con esto. Entonces, sí hay una oportunidad para contar más. Creo que se nos fue un segundo. El enfoque. Juan Fernando, quiero mostrarles unas fotos porque esto... A ver, hay un elemento de confianza al que quiero volver con María y de qué manera también se empezó a multiplicar con la B de la victoria, con la B de la vacuna en distintas zonas, pero tuvimos a los ministros del despacho dando vueltas por el país en varios momentos. Tuvimos el miércoles en Sincelejo al presidente, a la vicepresidenta, al ministro Fernando Ruiz, el jueves en Barranquilla estuvo el presidente Duque con el alcalde Jaime Pumarejo, estuvo el ministro de Defensa Diego Molano en el Hospital Militar. El jueves estuvo en Bogotá también Marta Lucía Ramírez con Fernando Ruiz en el evento en que supuestamente no había llegado la alcaldesa, el ministro de Justicia Wilson Ruiz, que estuvo esperando tuvieron que esperarlo un poco a que llegara, y el viernes en Pereira también estuvo, o sea, hoy el ministro. ¿Qué tanto es un riesgo para la gente que de pronto no está apoyando al gobierno o es más crítica que el proceso de vacunación o que una política pública, para abstraerlo un poco, María, qué tan riesgoso es que termine asociado demasiado a la figura de un partido o de un gobierno o que quede tan claro que se puede estar capitalizando políticamente? Hombre, yo creo que al final pues es el gobierno el que está tratando de identificar una solución. Y en ese orden de ideas, pues querámoslo o no lo queramos y le guste a unos más y a unos menos,
pues son ellos quienes han gestado, digamos, esta solución específicamente, digamos, de la identificación del poder traer y de dónde traer y cómo traer y en qué condiciones traer y bueno, dentro de lo que ha sido posible para un país como el nuestro. Y en ese orden de ideas yo creo que ese despliegue pues tiene que ver con un ejercicio que es coherente con lo que pareciera que han ido tratando de hacer, ¿no? Uno que tiene que ver pues con cómo ponen de manifiesto que han cumplido lo que han ido planteando, que tiene que ver, digamos, con la construcción de credibilidad alrededor de ese equipo de gobierno. Creo que tiene también mucho que ver con el elemento de contribución, o sea, cómo no solamente una persona, sino muchas personas se han implicado, digamos, en ser parte de la solución y en la esfera, digamos, local, pues quienes han tenido que interactuar globalmente para conseguir hacer parte de esta solución o traer al país parte de esta solución, pues es este equipo. Claro. Y por el otro lado, pues creo que hay dos elementos en los que yo creo que la comunicación de este proceso de vacunación ha tratado de ser, digamos, firme. Uno ha tenido que ver, digamos, con la transparencia dentro de lo que de nuevo ha sido posible y creo que lo enmarcaría más en el acceso a información. O sea, al final han tratado de ir por delante en contar cuál es el proceso, en contar cuáles son los hitos, en hacer una programación y anticiparla, no esperar a tener, digamos, la vacuna en la mano para decir cómo, cuándo y dónde se va a desplegar el plan. Y en ese orden de ideas yo creo que es loable, digamos, el esfuerzo de comunicación que han procurado y por último, pues yo creo que el tema de la ética, digamos, alrededor del proceso, que es otro de los grandes elementos que construye confianza, pues yo creo que en términos generales nos han ido trasladando lo que es posible, como es posible, cuando ha sido posible. Creo que el único, digamos, asterisco que ha tenido esto en términos generales ha sido el tema, digamos, de las condiciones en las que se han dado negociaciones, pero yo realmente creo que eso tiene más que ver con la disposición de la industria que con la capacidad, digamos, de comunicar del gobierno, ¿no? Claro, al final el gobierno pues está empezando a ejecutar lo que ha prometido y que las vacunas estén llegando, pues tiene que ser también una cosa de divulgación pública. Y se había echado el lapo de que la vacuna no llegara, esa sí era toda culpa del gobierno, sí. Pues es entendible que estén muy emocionados. Usted va a poner el abracito de Fernando Ruiz y Duque. Le va a poner el abracito, pero después de la pausa. Quédense con nosotros, María y Juan, vamos a hacer una pausa corta y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, estamos hablando de las vacunas, una mezcla entre gestión, entre publicidad y un poco de propaganda. Y usted me estaba pidiendo una escenita que quería ver que estuvo rara el lunes, ¿o no? No, a ver, es una escena cuando están ahí haciendo todo el show de la bajada de la caja del avión, que creo que es una escena que muestra el nivel de presión sobre el cual estaban operando los funcionarios del gobierno por la no llegada de la vacuna. Muestra que había realmente una euforia más allá de la designificación política de una persona que ha sido clave en todo esto de la pandemia, que es Fernando Ruiz, que no era un político, que le ha tocado estar en un programa de televisión todas las noches, ¿no? Obligado. Sí. Y aterrizó para la pandemia realmente. Él llegó al ministerio para que empezara ese problema. Claro, y fíjese este señor que había aguantado la presión durante 3 meses de la no llegada de la vacuna, cómo se pone de contento cuando está al lado del presidente Iván Duque. Que creo que tiene que ver un poco con lo que decía María, de que es inevitable que el gobierno se sintiera así. Pero Juan Fernando, le quería hacer una pregunta y es, ¿cuáles son los riesgos de mantener, digamos, un momentum de comunicación alrededor de esto? Entonces, pues primero supongo que tengan que seguir llegando vacunas, pero ¿hasta dónde va la foto? ¿Cómo tiene que evolucionar ese mensaje de confianza entre el gobierno y la gente para decir esto está pasando sin que ya mucha gente no concluya, esto se volvió simplemente parte del paisaje? Hay dos retos fundamentales. El primero es que todo lo que pueda salir mal va a salir mal, y al otro día con 18 vacunas puestas se sintió, ¿no? Entonces, uno de los retos es mantener ese, como dice usted, el momentum de que todo, una cadena muy compleja de puesta en marcha de una política pública que además nunca había sido puesta en marcha en el país,
pues va a estar llena de huecos y va a estar llena de vacíos. Entonces, esa euforia y ese foco en el logro se diluye muy fácil. Pero lo segundo es que hay una clara intención de alineamiento político. Estamos en una etapa preelectoral y es clarísimo en los mensajes que se mandan de lado y de lado de buscar el lideramiento político general, y eso obviamente tiene un impacto directo en la confianza ciudadana sobre el resultado. Obvio, lo ideal sería poner a voceros técnicos y una comunicación un poquito más neutral y más enfocada en el proceso, pero también entiendo que los políticos y el gobierno, no solo el gobierno y los gobiernos, pues tienen que sacar adelante algo que en lo personal he tratado, como marcaba María de la comunicación al arrancar. Pero yo sí creo que están esos dos retos. Un proceso imperfecto y pintado por una estrategia de alineamiento político de todos los. Claro, y precisamente por eso lo que está pasando también tiene su doble filo, es decir, todo el mundo ahorita está muy contento con las primeras fotos. El primer día fueron 18 y digamos que el primer día, eso fue un poco triste, la verdad, solo 18 el primer día, pero bueno, era el primer día. Ya el segundo día estábamos hablando de 7.000, la inmensa mayoría de ellas aplicadas aquí en Bogotá, pero toda esta expectativa y todas estas luces tienen ese doble filo, María, de que todo lo que salga mal de aquí en adelante se va a reflejar todo sobre todas las personas que se estaban tomando las fotos y haciéndose toda la publicidad. Y yo creo que aquí en Colombia tenemos, por estar un poquito atrás en la vacunación, en el ciclo de la pandemia, unas lecciones que ya se han dado en otros países. ¿Cuáles ve ustedes son ahí como los mayores riesgos por delante que están al frente en el tema de la vacunación? Pues hombre, yo creo que el centro al final de la vacunación es que llegue la vacuna, ¿no? Y al ritmo que vaya llegando la vacuna, pues ese será el ritmo, digamos, del ambiente. Creo que aquí la clave no es tanto de comunicación, o sea, al final el centro va a ser de gestión, y uno esperaría, por la forma en la que lo han ido proyectando, que tienen una buena previsión, digamos, en el tiempo entre que se acaben unas y lleguen las otras para que el ritmo no baje, y en consecuencia también esperaría uno que esto no vaya a salir mal desde el punto de vista comunicacional, porque desde el punto de vista de gestión aparentemente está resuelto. Entonces, pues uno entiende que la foto de hoy puede ser pan para hoy, hambre para mañana, pero uno esperaría, y yo, digamos, pienso que va a ser así, que lo tienen bastante, digamos, controlado en ese sentido. Ahora, dicho esto, también creo que la euforia del momento, en efecto, tiene que ir migrando, digamos, de los gestores a los impactos, ¿no? O sea, ya tenemos que ir pasando de llegó la solución y desplegamos la comunicación de la solución a empezar a desplegar la comunicación del impacto del arribo de la solución, ¿no? Y empezar además a trabajar fuertemente en monitorizar la confianza sobre la aplicación de la vacuna, porque también es cierto que podemos cumplir en gestión, podemos ser más o menos acertados en el ejercicio de comunicación, pero lo cierto es que si no generamos confianza para que haya aplicación, digamos, masiva de la vacuna en la medida en que vaya llegando, pues el problema va a ser otro, así que hay que atenderlos, digamos que en paralelo, ¿no? A ver, y entonces ya sabemos que por delante está el tema de que la gente no llega a la segunda dosis, de que llegan las vacunas y se empiezan a desperdiciar, de que no llegan las vacunas suficientes para vacunar en la segunda dosis a las personas, de que hay gente que supuestamente debía ser vacunada en otra etapa y se adelanta. Lo de Perú es un espectáculo que para ustedes, maestros del spin, de volver las noticias malas, noticias buenas, debe ser un caso de estudio muy interesante. Carlos. No, a mí me parece interesante la frase que dice María, de que la foto es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque al contrario de lo que usted dice, yo pienso que el gobierno puede estar en este momento disfrutando de la foto que tiene para tomarse, pero que después puede ser más complicado. Estábamos viendo mientras ustedes hablaban en la caravana, el recibimiento que le hicieron a la vacuna en Santander, esto fue con tanqueta y todo, pero quiero también poner, para hacerles otra pregunta, lo que fue la primera vacunación del país en Sincelejo. Estuvo el presidente con la vicepresidenta y con el ministro Ruiz, además en un espacio, a mí esta postal me dejó algunas dudas, la vamos a ver.
Yo no sé, pero a mí me da la sensación, a mí me da calor ver eso. Pero yo al menos ya sé cómo son aplausos en señas de... Yo siento, sí, claro, yo siento que está cerrado, que está haciendo calor, que no hay ventilación, pero quería hacerle un par de preguntas, Juan, sobre esto. Lo primero es, si ahí hay un mensaje que puede afectar a la gente o es hilar muy delgado de por qué están tan cercanos, tanto que están hablando del aislamiento y estos están como metidos ahí en una habitación cerrada. Y segundo, si el gobierno perdió una oportunidad al no haberse vacunado primero el presidente Iván Duque, que eso hubiera podido mandar un mensaje distinto y al final generó un debate que yo no entendí muy bien por qué no se contempló como una buena opción. Yo creo que en los dos casos no me genera tanto ruido esta imagen. Creo que es una escena habitual de Colombia, creo que es un acierto arrancar con un trabajador de la salud. Efectivamente, el aplauso una vez es más el reflejo de que la historia está alrededor del logro del gobierno y no que empieza un camino de recuperación de normalidad y recuperación de la salud y cuidado de vida. Creo que la oportunidad realmente se perdió fue para hablar de eso que venía hacia adelante, pero digamos, creo que sí la afino sobre una foto que es muy habitual, es muy tradicional en un puesto de salud en cualquier lugar de Colombia. Y creo además que habría sido, y seguramente lo discutieron, habría sido mucho más expuesto el presidente si hubiera arrancado por la vacunación, un hombre de 40 años, 45 años, en condiciones por estrato, etcétera, etcétera, de pronto algunas resistencias, pero en general no es una persona en la franja de fase 1 de vacunación. Entonces no me parece que sea una mala foto. No, le tocaba decir que estaba ya muy gordito, que era obeso y que tenía... Cuidado que está tocando ahí temas de discriminación contra la población en condición de obesidad. Vamos a ir a un último corte, no se vayan, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de la vacuna, de la promoción, del show, de la gestión pública, del debate sobre lo que vimos esta semana. María, le quiero hacer la misma pregunta que le planteaba a Juan Fernando. ¿Usted cree que el presidente pudo haberse tomado esa foto vacunándose primero o que hubiera hecho parte de los eventos de esta semana? No, yo coincido con Juan Fernando en que no le hubiera aportado nada ser el primero. Creo que para construir confianza alrededor de la vacuna y que la gente se suba en el bus, lo que tienes que ver a más gente de la que se sienta, digamos, como igual e identificado haciéndolo. Y posiblemente pues el presidente no necesariamente pues representa eso ni va a conectar 100% como con la masa en cuanto a ponerse la vacuna, y creo que se lo hubieran cobrado durísimo. Y bueno, y Juan Fernando además hace alusión a lo más importante. No cumple con la lista de chequeo para ser el primero, salvo porque es el presidente y digamos que tenemos ahí un tema de riesgo operativo si lo queremos extrapolar, y es, pues necesitamos tener una cabeza de Estado y necesitamos que esté bien, ¿no? Claro. Vamos a entrar en un tema relacionado con este para ir cerrando, y es el presidente ha hablado mucho y esto se relaciona con el tema de la vacunación y en general con su estrategia de comunicación durante la pandemia. Vamos a ver un video corto de recuento de varias declaraciones que ha dado esta semana, varias de ellas repetidas en todas las partes del país, y ya seguimos. Por eso quiero anunciarles que en la tarde de hoy, procedente de Bélgica, llegará a nuestro país el primer cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer, con las primeras 50.000 vacunas. Este es un día donde le damos gracias a Dios, le damos gracias a la ciencia, le damos gracias a todos los que han luchado por salvar vidas frente a esta pandemia. Hoy empieza un nuevo capítulo en lo que es la derrota de esta pandemia. Estamos en otra ciudad de nuestro país, iniciando el proceso de vacunación contra el COVID-19. Y estamos hoy en esta capital del departamento del Atlántico. Quiero saludar también muy especial a Meris del Pilar Camargo, quien se convierte en la primera persona vacunada contra el COVID-19 en el departamento de La Guajira. Gracias a Dios y a la ciencia, dice el presidente Iván Duque.
Juan Fernando, ¿usted cree que se está desgastando, pues entre los periodistas y los que somos criticones ya pensamos que Prevención y Acción ya se volvió paisaje, que él está hablando mucho y esta semana fue especialmente intensa? Es un cabezazo, un programa que se le ponen gratis en RCN y Caracol. Pero bueno, ¿usted cree que es un cabezazo o que se está desgastando la voz del presidente hablando tanto? Yo creo que el presidente, como usted dice, está hablando mucho, pero no estoy seguro de que lo estemos oyendo mucho. Y ahí es donde está la diferencia en ese orden de ideas, y creo que ellos lo saben. Y creo que en ese orden de ideas, este mensaje reiterativo, por lo menos está garantizando que hoy una buena parte de la población sepa que la vacunación arrancó. Si esa es mi prioridad en términos de cabeza de quien está haciendo la estrategia y cabeza de gobierno, podría decir que estoy apostándole a ese camino. Y efectivamente, a nivel de audiencias sobreinformadas es desgastante. La voz del presidente puede, cualquier presidente, no solo desde cualquier presidente puede ser desgastante, pero yo siento que en este caso en particular, sobre todo con una población tan desconectada de asuntos públicos y con la facilidad de hacerlo, puede ser necesario un evento como este. Y María, entonces, y me recuerdan acá que nosotros aquí en Red Más también ponemos Prevención y Acción todas las noches de 6 a 7 de la noche con Iván Duque Márquez. Pero le pregunto, y creo que Juan Fernando dice, más en este caso si es mejor, ¿usted también está de acuerdo en que más Duque es mejor Duque? Más Duque, mejor Duque, eso es un eslogan. Yo creo que hay que oír más y decir menos. O sea, yo francamente creo que hay que entender más cuáles son las preocupaciones de la gente para que conecte, como dice Juan Fernando. O sea, al final, decir no es garantía de ser oído y la garantía de ser oído se fundamenta más en decir aquello que la gente quiere oír. Entonces yo creo que hay que entender mejor y atender mejor a lo que la gente está esperando y enfocar mejor. De repente la gente ni siquiera quiere tener, digamos, al presidente todos los días en la tele, pero no le hemos preguntado. O sea, yo creo que ahí hay un ejercicio de oír más, seguir haciendo y posiblemente hablar menos o hablar más de las cosas que le pueden estar importando más a la gente. Voy a poner en pantalla para ir cerrando y les voy a hacer una pregunta rápida, unas fotos de cosas que pasaron más allá del presidente, del gobernador de Santander, que le trastearon una tril para anunciar las vacunas, que además le cambiaron y le pusieron a la caja de las vacunas la calcomanía de la gobernación, del alcalde de Faca, que es médico, entonces él puso la vacuna él mismo. Vamos a ver porque me estoy desordenando si las podemos ver, pero mientras tanto les pregunto, si ustedes hubieran asesorado rápidamente a uno de estos mandatarios locales, ¿qué le hubieran dicho de cómo recibir la vacuna? ¿Qué era lo que tenía que hacer? O no sé si ya lo hicieron, pero cuéntenos, denos una pista de cómo lo habrían hecho. Y no nos cobren, por favor. Y no nos cobren, Juan Fernando. Yo lo insinué al principio, yo me habría enfocado no en el hito de la llegada de la vacuna, sino en la primera vacuna y habría puesto voceros más técnicos al frente de esto. Más hablando de los trabajadores de la salud y enfoque en lo que se viene hacia adelante. Mucho sobre la información de lo que se viene hacia adelante, que eso no creo que haya llegado lo suficiente a la población. Ya se oyen las chicharras donde usted está, qué maravilla. Qué delicia. Sí, ya me dio envidia. María, ¿y usted qué le habría dicho al alcalde o al gobernador de Santander, al alcalde de Bucaramanga? Yo creo que más sobriedad, menos solemnidad y efectivamente más hablar del impacto que de lo que ya estaba pasando, que ya la gente lo sabe y lo estaba viendo. Y yo les tengo una cortica a ambos para terminar, si quiere arranco con María. A mí me da la impresión de que la vacuna, o me daba la impresión, es una herramienta enorme electoral para el 2022, pero ahora que estoy tan hostigado con las primeras vacunas, empiezo a sentir que de pronto esto se va a desgastar muy rápido. ¿Creen ustedes que va a ser una cosa tan importante en la elección presidencial, al menos para la imagen del gobierno? Juan. Yo creo que los errores caros se van a cobrar muy duro en las elecciones, pero creo que nuestras elecciones se van a parecer mucho a las de los últimos 20 años en términos de los temas. María, ¿va a jugar? ¿Qué tanto va a jugar? Yo creo que más que la vacuna va a jugar el impacto de la vacuna, es decir, las condiciones en las que estemos en un periodo de tiempo van a definir la ruta, digamos, narrativa y programática de las agendas políticas. Me tengo que ir, pero quiero que la producción ponga, por favor, en la selfie del amartizaje de la B de la victoria de la vacuna, porque es que esa fue el mejor meme que salió, y es la foto del gobierno a propósito de la llegada de Perseverancia. Pues ahí están, véalos. Para los que crean que esto es falso, ahí está confirmado. María Esteve, muchísimas gracias por estar en Zona Franca. Juan Fernando Giraldo, de verdad, los dos, muy chévere la conversación.
No, una delicia hablar con ustedes, son muy divertidos y es una manera chévere de proyectar información que la gente está demandando, así que gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Juan Fernando. Éxitos ahí con las chicharras y que tenga una buena fin de semana. Que se meta rico en la piscina. Sí, sí, sí. Muchas gracias, igual para ustedes. Abrazo, Juan. Chao, cuídense. Bueno, a todos ustedes, gracias. ¿Ya no me va a despedir? Ya los voy a despedir, pero acuérdense que hay un resumen el fin de semana y nosotros nos vemos ¿cuándo otra vez? Nosotros nos vemos el próximo viernes. Yo voy el lunes, usted va el martes, yo voy el miércoles, usted va el jueves y vamos juntos el viernes. Quédense con Zona Franca, nos vemos la otra semana. Chao.